Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Para tener y ya estamos de vuelta en nuestra sección en donde hablamos con expertos UNIAC. Esta vez nos acompaña el docente de periodismo de la Facultad de Comunicaciones de UNIAC, José Ignacio Mason, licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Chile, magíster en Comunicación y Educación por la Universidad Católica y responsable de la investigación Representaciones de masculinidades en telenovelas vespertinas chilenas, hitos, trayectorias y continuidades, el caso Televisión Nacional 2010-2019, que es un proyecto de investigación ganador de fondos concursables de investigación acá en UNIAC el 2023, que hizo junto a estudiantes de periodismo que en ese momento estaban en primer año. ¡Oh, y los cabros lanzados esto! Junto a los estudiantes de periodismo Anelí Bamondes y Agustín Martínez, que acá los queremos mucho, porque son parte de nuestro equipo de pasantes, gente muy buena, muy bienvenido. Gracias por estar aquí, ¿cómo estás? Gracias, Antonella, por la invitación y, bueno, gracias a la radio también por poner este tema sobre el tapete. Bueno, a mí particularmente el tema de la educación sentimental vía mediática es algo que me ha interesado mucho, porque la pregunta es, ¿quién nos enseña a ser hombres y a ser mujeres? ¿No? ¿De dónde sacamos nuestras fantasías, nuestro mandato, nuestro deber ser? También fue mi investigación doctoral. Yo trabajé cine dirigido por mujeres y me llama muchísimo la atención porque las teleseries, sin duda, son un lugar referencial a la hora de construir imaginarios. Y quería preguntarte respecto a el inicio de la investigación. ¿Qué te llevó a hacerte estas preguntas? A ver, varias preguntas. Primero, la contingencia. Teníamos dos movimientos, más potente uno que el otro, dependiendo el año, el momento, pero que tenía que ver con el feminismo, por supuesto, con las marchas feministas, con las demandas, pero también con las demandas relacionadas con diversidad de género. Teníamos ahí dos fuentes que eventualmente podían indagarse. Pero como grupo consideramos que quizás ya estaban demasiado trillados, que había gente más experta en el tema. Y dijimos, demos una vuelta. ¿Cómo reaccionan los hombres frente al movimiento feminista? ¿Cómo reaccionan los hombres frente a la diversidad sexual? ¿Se sienten atrincherados? Por el contrario, tratan de tomar la ofensiva y decir, estas demandas que me están dando ahora no me corresponden, no las voy a aceptar. Bueno, partió por esa disyuntiva, por esa pregunta. Y en concreto, pregunta de fondo, ¿cómo los medios de comunicación están representando hoy en día frente a esas demandas, tanto feministas como de la diversidad sexual, o diversidades sexuales, cómo están representando a los hombres? Son estos mismos hombres de siempre machistas, que son en distintos medios de comunicación puestos como jefes de hogar, como padres, como hombres estéticamente muy atractivos, pero también muy fuertes, que delegan a las mujeres un rol relativamente secundario o simplemente como pareja o que cumple labores domésticas. O la verdad que está asumiendo estos nuevos cambios sociales que se están llevando hacia adelante. Y bueno, partimos como parte de todo tipo de investigación. Aquel que haya hecho alguna investigación, por ejemplo, a nivel de pregrado o posgrado en cualquier institución de educación superior lo sabrá. Hay que plantearse un título, abordar el título de buena forma, una pregunta de investigación, objetivos correspondientes, ver las fuentes, marcos teóricos, en fin, no me voy a alargar en la parte metodológica, pero en la práctica fue eso. Ese fue el punto de inicio, buscar la bibliografía correspondiente que se estaba escribiendo últimamente con respecto a masculinidades, por supuesto cuáles son los libros, textos, cánones más relevantes. Igual caso para las telenovelas. ¿Qué entendemos por telenovelas? Porque hablamos de telenovelas, algunos, y de teleseries, otros. ¿Hay alguna diferencia? ¿Son lo mismo? En fin, también lo estuvimos buscando. Y dijimos, bueno, tenemos que acotar esta investigación, que por supuesto no podemos ver los últimos 60 o quizás 50 años de telenovela en Chile. Es imposible, menos para el tipo de proyecto que teníamos 6 meses para investigar. Dijimos, tomemos esta de Televisión Nacional, esto último, tomemos
no lo abordamos directamente, pero pensemos también de alguna forma mientras vayamos haciendo la investigación en la televisión pública, que siempre está en debate, hasta el día de hoy, siempre estamos en época electoral, siempre el debate es, ¿debe existir o no Televisión Nacional de Chile? ¿Ah? Debe privatizarse, dicen algunos, no, tiene que seguir, pero bajo un modelo distinto, necesita más financiamiento, hay que cambiar la ley que es del año 92 y ha subido, así, ha tenido algunas modificaciones menores, pero debe readecuarse. En fin, pero enfoquémonos en el periodo, por ejemplo, 2010-2019. 2010 pensando en el Bicentenario, por una parte, pero 2010 también con la llegada del primer presidente de derecha, conservador, después de la dictadura, que además estuvo entre los años mencionados dos veces en el poder. Veamos qué se hizo, qué hacía Televisión Nacional en ese tiempo. Y descubrimos, lo primero gran descubrimiento a medida que avanzamos, que íbamos camino hacia temas de masculinidades, la industria de las telenovelas en Chile. Vimos harto de industria de telenovelas en Chile. Que ha tenido sus altos y sus bajos, ¿no? O sea, es como pensando que ha habido varias... Se abrieron secciones dramáticas en algunos canales de televisión, luego se cerraron, empezó una competencia, llegaron las novelas turcas, que generó también un descalabro, ¿cierto? La producción local, y todos esos elementos en juego. Por supuesto, teníamos todos esos elementos en el tablero y, al segmentar este corpus de muestra que hicimos, llegamos a un total de 14 telenovelas exhibidas reitero, los años 2010 y 2019 por Televisión Nacional, donde ya Mega estaba entrando muy fuerte desde el año 2014. Había intentado Mega por allá por fines de los 90 lanzar sus primeras telenovelas. Algo está cambiando, Rosabela y otras tantas que no les fue bien, exceptuando algunos casos puntuales. Pero a partir del año 2014 la verdad que fue el repunte muy fuerte, y además se agregaron, como bien señalas tú, el caso de las telenovelas turcas. Que venían con su propia representación. Sí, y venían con su propia representación y con imaginarios distintos y con algunos temas no tocados, con el abordaje del romanticismo que se había dejado algo de lado y que es muy potente en las telenovelas y se habían dejado de lado, creo yo, en parte por las telenovelas chilenas. Por ahí otro experto, lo voy a citar, que fue profesor también acá y que investiga telenovelas, Alejandro Bruna, me señalaba alguna vez, estábamos mostrando quizás mucha piel en las telenovelas chilenas, y nos encontramos con las telenovelas turcas que quizás apuntaban a otro público. Bueno, que además vienen de otra cultura. Y además que por supuesto vienen de otra cultura, y por eso parte del atractivo de las novelas turcas, pero sin salirnos de lo local. Frente a ese escenario, con esos actores dando vuelta, nos enfocamos en estas 14 telenovelas y lo que hicimos fue tomar personajes masculinos de cada una de esas telenovelas. ¿Cómo lo hacemos? Inicialmente, voy a contar un poco el proceso de investigación. Tomamos personaje principal y personaje secundario de cada una de las telenovelas. Hicimos un análisis de contenido, digo, y también de discurso de ambos personajes, descripción de la telenovela, descripción del personaje, cómo ese personaje se desenvuelve dentro de la telenovela, qué rol cumple, de acuerdo a 3 patrones, entre paréntesis: paternidad, protección y la capacidad de proveer dentro de su núcleo familiar o más cercano. Los 3 bases del mandato masculino. Sí, son las grandes... íbamos antes a la pregunta y se puede hacer... ¿qué es ser hombre hoy en día? ¿Ah? Claro, esa pregunta, remiten a qué es ser hombre clásicamente, desde el patriarcado. Luego, y que de alguna manera también son el discurso masculino con el que nosotros nos formamos. Me da mucha curiosidad pensar en el siglo XXI. ¿Estos personajes seguían sosteniendo esos mismos discursos? Fue parte de lo que quisimos saber, bajo la lógica, reitero, de saber finalmente qué es el cuestionamiento. Hay por ahí un autor de la Universidad de Chile, investigador de masculinidades, Claudio Duarte, que se pregunta por ahí en uno de sus textos y plantea la reflexión, que la masculinidad es una lucha constante
Es Sí. una lucha constante por querer demostrar algo. Sí. Y a la par por no querer demostrar ciertas cosas. Ujú. Yo como hombre no puedo llorar frente a otros. No puedo sentir pena. En el relato tradicional, patriarcal. por supuesto. No puedo contar que fui al psicólogo, Ujú. o que estoy diagnosticado con determinados medicamentos porque voy al psiquiatra. Pero nos damos cuenta que tenemos una realidad distinta, que las tasas de suicidio en hombres es gigantesca en muchas partes del mundo. Y en todas partes del mundo superior de las mujeres. Por ejemplo, que los hombres se guardan todos estos problemas, o que pasan estos problemas con el consumo de droga, con el consumo de alcohol, que muestran su hombría desde muy pequeños, repartiéndose puñetazos y patadas a la salida de los colegios. Que uno puede años después verlo como una ridiculez, pero cuando se acuerda y tiene algo de memoria y se acuerda de su época escolar, decía, oye, yo también hacía esto, o veía a los compañeros hacer Claro, este y tipo ahí de está cosas. el ejercicio performático de demostrar y no mostrar. Exacto. A través de los deportes. Entonces, mirar menos al compañero que no practicaba deportes porque no muestras tu varonilidad, tu masculinidad de esa forma. Entonces, por eso también hablamos de masculinidades en plural. Porque no existe una sola masculinidad, no existe una sola forma que podamos decir esto es ser masculino. Entonces, volviendo al punto. Definir, evidentemente, conceptualizar qué entendemos por masculinidad, estos 3 puntos que te acabo de entregar, que son clásicos, y bueno, cómo se representaba en estas telenovelas entre los años 2010 y 2019. Seguían mostrándose de igual forma que los años anteriores. ¿Ha habido algún cambio? Junto a algunos colegas soy de los que cree que la televisión siempre llega con retraso. Algunos, es ya un debate que se sale de masculinidad y telenovela. Es la clásica discusión sobre si la televisión representa lo que está haciendo la sociedad o va en avanzada, para decirlo de alguna forma simple. O las dos cosas al mismo tiempo. O a las dos cosas al mismo tiempo. De la gente que te dice cosas absurdas como, mira, ahora todos son gays porque la televisión te muestra muchos gays. O todos consumen drogas porque la televisión le dio por mostrar reportajes sobre el consumo de drogas. Bueno, es la televisión que está mostrando la homosexualidad, por citar un ejemplo. O está espejeando finalmente. Por supuesto. Ahora, ¿qué fue lo que encontraron? Pues se me va el tiempo y yo quiero saber qué encontraron. Bueno, a ver, analizamos estas 14 telenovelas. De esos 28 personajes originales quedamos en 14, tomando solo los personajes principales. Y ¿qué es lo que encontramos? Que se repite el patrón común de las telenovelas de los 90 y también de los 80 en buena parte. Que mucho no ha cambiado el discurso, entonces. Entonces no ha cambiado mucho el discurso, ha cambiado quizás la forma de presentarlos, pero siguen siendo principalmente padres de familia, proveedores, muy importante, esforzarse al máximo. Hay una telenovela que se llama 2x1, la memoria no me falla, del año 2014, donde el actor Diego Muñoz interpreta a 2 personajes a la vez, y es la historia, voy a resumir. Es un hombre que trabaja en un supermercado, se queda sin empleo, y que para conseguir empleo, porque tiene que cuidar a 3 hijas, su pareja se ha ido, él tiene que hacerse cargo de sus 3 hijas, se hace pasar por una trabajadora que estaba postulando al cargo. Una especie de tutsi. Entonces, claro, tiene que travestir su personalidad, tiene que vestirse de mujer e ir a trabajar como mujer y hacerse pasar por Valentina Infante el día de la reunión de la entrevista de trabajo, a decir, sí, yo soy Valentina Infante, vengo a postular este puesto. Hasta que, obviamente, como en toda telenovela, al final se devela la verdad. Pero padres, reitero, proveedores. Desde la clásica imagen del gran empresario poderoso, hay por ahí Matriarcas, en otra telenovela, Pobre Rico, un personaje interpretado por Francisco Reyes que tiene mucho poder, tiene mucho dinero, tanto así que hay una escena que puede pasar de largo, pero que él dice... Está conversando por teléfono antes de hablar con su señora y dice, sí, Sebastián, me junto contigo hoy día en la tarde. Perdón, es que me llamaba el presidente, le dice a su señor, un señor con mucho poder, pero que a la vez no tiene un contacto afectivo con sus hijos, desde esta figura clásica. Ahora, hasta otras más
no tan poderosas, más comunes, como puede ser un mecánico, un locutor de una radio, en fin, en las telenovelas que investigamos. Ahora, lo que me da curiosidad, y les recuerdo que estamos conversando con Ignacio Mason, docente de periodismo de UNIAC, a propósito de toda esta investigación, representaciones de masculinidades en telenovelas vespertinas chilenas, hitos, trayectoria y descontinuidades, TVN 2010-2019, ese es el personaje. Luego, el relato, el guión, ¿cierto? Y también la manera en que se propone audiovisualmente puede celebrar ese tipo de hombre o puede castigarlo y demostrar que, por ejemplo, por su sobreénfasis en la performática profesional y su abandono de lo emocional y lo vincular, termina solo, termina castigado, ¿cierto? Termina pasándolo mal. ¿Eso pasó en este grupo de teleseries en esa década? ¿O más bien se celebraba y salía victorioso el hombre que cumplía con el rol tradicional? Hay algunos casos puntuales donde son personajes relativamente derrotados. Bueno, esta es la historia clásica, tú puedes manejarlo mejor el tema que hay que poner siempre a una heroína, un villano, y el villano de alguna forma tiene que salir castigado. El personaje malvado, Darth Vader, de alguna forma tiene que morir, tiene que sacarse la máscara y revelarla. Exacto, y arrepentirse y decirle a su hijo la verdad. Aquí hay algunos casos, claro, el caso de la telenovela Témpano, donde tiene que confesar este magnate dueño de una cantidad de buques en la Patagonia, que efectivamente tuvo una hija fuera del matrimonio con una de las empleadas de sus empresas. Son esas pequeñas derrotas y paternidades, ya que también lo enfocamos, que tienen que reconocerse. Ahora, personajes humillados, maltratados, no hay tanto, hay más bien este reconocimiento que te estoy mencionando. Se sigue mostrando a este hombre más bien ganador, victorioso, usando un término coloquial, winner, que le va bien en casi todo. Y si no le va bien, se ve más bien infortunios. Hay un personaje interpretado por Jorge Zabaleta, si no me equivoco, El amor lo manejo yo, que se pareja con Manesuet, donde es un tipo que tuvo que abandonar la universidad para ponerse a trabajar, para cuidar a sus hijas. Ahora, y al final es su ex la que le da trabajo a él. Sí. Ahora, me llama la atención, porque yo no vi ninguna de estas que tú nombras, cómo se exacerba un dato que en el mundo real es absolutamente contrario, que es esta idea del padre que cuida, no solamente provee, sino que se hace cargo de los hijos cuando la mujer abandona. Y eso es súper llamativo porque el dato real, o sea, lo vemos, ¿cierto? 80% de los padres no estaba pagando los gastos, ¿cierto? Por ley de sus hijos, no tuvimos que tener todo este cambio legal al respecto. Entonces uno dice, bueno, la idea del papá corazón está muy, muy instalada en nuestro relato social, pero parece que en las teleseries son otros tipos. En este caso puntual me encontré con dos casos, nos encontramos los investigadores con dos casos. En la teleserie Témpano, donde se le oculta a este hombre que había sido padre. Hay otro que es El camionero, se llama la telenovela, donde tardíamente Marcelo Alonso, el actor, se me va el nombre en estos momentos del protagonista propiamente tal, se entera que su ex pareja, que había además fallecido, había tenido una hija de él. Entonces él parte. No, pero no son abandonadores. Pero no abandonan, sino que por el contrario van en la búsqueda de. Claro. Hay otro en que la familia, sus ex suegros, le ocultan a su hija y también él, padre, va en busca de esa hija, etcétera. Entonces se da lo que tú señalas, no padres que abandonan a sus hijas o a sus hijos, sino que más bien le escondieron la verdad durante un largo tiempo. Y hacen toda la lucha para poder ser los padres. Exacto. Mira. Sí, se da esta curiosidad. No se da esos casos de personajes femeninos, de madres, reclamando, oye, tu papá no se aparece aquí hace un año, hace un mes, o el tiempo que sea. Eso sí estaba en las novelas de los 90, yo recuerdo, que sí había mucha madre soltera.
Sí. En las novelas de los 90, que de nuevo, hoy día sabemos el caso en Chile, creo que el 40% de las familias son monoparentales y guiadas por mujeres. Entonces es un dato real. Ahí es interesante la tensión entre qué es lo que dice la ficción, ¿cierto? Cuáles son los discursos ahí que dan y esto. Entonces, en conclusión, en términos valóricos, no estamos muy lejos del mandato clásico de lo que es ser un buen hombre, ¿no? Proveer, cuidar, proteger, y aunque no necesariamente estar sensible, ¿cierto?, a los vínculos, incluso al diálogo con uno mismo. Al menos en las telenovelas que vimos, esos tres patrones, esos tres puntos que te acabo de señalar, o que hablamos al comienzo, siguen siendo representados de igual manera, ¿ah? Con esta masculinidad hegemónica, como llaman algunos autores, tradicional, donde el hombre siempre tiene que salir ganador. Ahora, para quienes les interesó este tema, ¿está disponible el estudio, la investigación en alguna parte? El estudio va a estar disponible en las próximas semanas. Vamos a estar, seguramente lo van a anunciar acá, en una revista académica de la Universidad de Palermo, Argentina. Va a haber igualmente un coloquio al respecto el 25 de julio. También va un artículo tuyo. Es verdad. Así que va a estar ahí disponible y ojalá venga una segunda etapa de investigación para tratar el periodo anterior a aquello, probablemente entre el 2000 y el 2010, para ver esta especie de camino hacia atrás, o vuelta hacia atrás, para ver cómo eran retratados los hombres en particular. Y bueno, para finalizar y no quitarte más tiempo, podríamos seguir investigando sobre los hombres desde las más variadas miradas. Por ejemplo, hablamos en múltiples ocasiones cómo eran, más allá que no era el punto central de la investigación, cómo eran los hombres homosexuales retratados en telenovelas. Entonces, claro, llegamos a la conclusión, años 80, incluso 90, el homosexual en las telenovelas era el personaje para que uno como audiencia se riera de ellos. Es la loca. Es el tipo que estaba en la cocina, era Luis Ñeco de Trampas y Careta, era Felipe Armas de Marrón Glacé, tipo dedicado a la cocina o al mayordomo. O en los años 80. Si hay algo de investigación. Yo quiero una tesis sobre representación de homosexualidades en cine y usamos algunos de esas fuentes. Pero hay muchísimo. Además que, de nuevo, hay quienes señalan, y esto me parece importante, ¿no?, que parte de este neofascismo masculino tiene que ver con que el advenimiento del feminismo los dejó con muchas preguntas y pocas respuestas y pocos espacios para pensarse. Entonces aparecen estos influencers de el hombre de valor, ¿cierto? El hombre que tiene que ser hombre, etcétera, y es como, ya, entonces eso es lo que hay que hacer. Y por supuesto, hacerse preguntas siempre va a ser saludable, aunque independiente de hacia dónde lleguemos con la respuesta, pero hacerse preguntas y ver que ahí hay un vacío discursivo, por lo menos, es súper necesario. Así que felicitaciones, José Ignacio, y felicitaciones también a tus fabulosos ayudantes de investigación, Anneliva Mondes y Agustín Martínez, por esta investigación, representaciones de las masculinidades en las telenovelas vespertinas chilenas, hitos, trayectorias y descontinuidades, el caso Televisión Nacional de Chile 2010-2019. Muchas gracias, José Ignacio. Muchas gracias, Antonella, y muchas gracias a la radio por dar la oportunidad de promocionar, contar lo que fue esta investigación. Y reflexionar al respecto. Por supuesto. Nosotros vamos a la música y ya volvemos con nuestro panel de Viernes Star.